siempre vamos a analizar operativas para poder hacer dinero en los mercados. Vamos a analizar los principales activos en índices y en divisas y analizar esa situación de los mercados que, bueno, que está llevando a un frenazo en los índices, en unas zonas en cuestión que lógicamente nos invitan aquí a ver que puede venir un movimiento correctivo muy, muy potente. Lo primero de todo que tenemos que analizar es, lógicamente, la zona de resistencia, ¿de acuerdo? La zona de resistencia en la que nos encontramos, en el caso del Eurostock 50, estamos hablando aquí de niveles de los 3.700 puntos y que podemos apreciar de forma clara cómo han sido niveles, ¿vale?, de máximos, ¿vale? Los tenemos máximos del 2015, máximos del 2017 y ahora máximos del 2019, desde los cuales el mercado tuvo un movimiento correctivo. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Ahora aquí vamos a ponerlo en gráfico semanal para que se pueda ver de forma clara. La idea aquí fundamental es cómo llegamos a estos niveles. Bien, pues llegamos de una manera, como se puede apreciar, de una manera muy contundente, es decir, con una subida, niveles de sobrecompra. Llegamos a las zonas de resistencia y atentos porque, lógicamente, llegar a unos niveles de resistencia. Y llegamos con niveles aquí de sobrecompra, esto nos supone, ahí lo tenemos, esto nos supone claramente aquí unas zonas de entrada corta, importantísimo, ¿eh? Fijaos bien aquí todos los niveles. ¿Vale? Desde los cuales, pues bueno, la vela que estamos dejando semanal, aún quedaría mañana, pero bueno, es una especie de vela doji, justo en la zona de los 3.700, con unos niveles, vamos a vernos en el diario, donde se puede ver aquí un punto, pues bueno, un punto de inflexión claro, estamos con una volatilidad mínima, pero mínima, prácticamente mínimas del año, ¿vale? Niveles de ATRs de 25, y desde este nivel, el punto de inflexión, lógicamente, al que podría irse a buscar, pues bueno, niveles significativos. ¿Cuál puede ser, como mínimo, el primer objetivo al que podría dirigirse el Eurostock 50? Bueno, pues aquí vamos a tener en cuenta los últimos mínimos crecientes que hemos marcado en agosto y aquellos que hemos marcado también en octubre, ¿vale? Dichos mínimos son estos niveles, los mínimos de agosto, los mínimos de octubre, y que desde ahí el Eurostoxx, ¿vale?, desde los niveles actuales podría venirse, pues es unos 120, 130 puntos, 140 aquí, a la zona de los 3.540, ¿vale? Como mínimo, esta es la zona de 3.540, 3.550, lógicamente es un nivel a tener en cuenta, ¿vale? Ese es un nivel muy importante en el cual, pues bueno, cada 36 puntos aproximadamente es un 1%, ¿vale? Cada 70 un 2%, 140 puntos un 4%. Este movimiento, lógicamente, no tendría aquí ningún tipo de cambio, más allá, es decir, una sana, un movimiento de corrección, pues sano donde los haya, lógicamente. Pero bueno, estamos hablando aquí de un movimiento, ya digo, de 120, 130 puntos, que puede ser extraordinariamente interesante y que podríamos aquí trabajar. No obstante, como digo, si analizamos luego posteriormente estos niveles, no nos debemos olvidar, y si vamos a un gráfico de 4 horas, lo vemos aquí claro, que tenemos varios gaps pendientes de cierre, ¿vale? El primer gap pendiente de cierre en el Eurostoxx es la zona del 3.630, segundo gap pendiente de cierre en el Eurostoxx lo tenemos aquí en los 3.500. Como podéis ver, bueno, pues diferentes niveles. Tenemos aquí el primero, tenemos aquí el segundo, ¿vale? La zona de los 3.500. Y luego, posteriormente, en el caso de que aquí pudiera haber ruptura de niveles, ya nos iríamos a niveles bastante inferiores,
que es la zona de mínimos de octubre, ¿vale? La zona de mínimos de, perdón, de agosto en los 3.300. Este podría ser el objetivo que podría llegar el Eurostock 50 tras impactar ahora en un gráfico, con un gráfico, atentos ahí porque es un gráfico semanal, llegamos a una zona de resistencia muy poderosa y este nivel, si nos fijamos, se cumple todo. Estamos en una zona de resistencia, estamos con unas volatilidades mínimas y bueno, pues todo este nivel lógicamente supone, ¿vale?, unos tramos de caída importantes. Es cierto también que la zona de los 3.250 en el Eurostoxx es una zona soporte súper poderosa, lo vemos aquí en gráfico diario, que es una zona soporte que se consolidó este año e incluso, como os digo, la pérdida de la posible directriz alcista, esta pérdida de directriz alcista sí que podría suponer aquí un movimiento violento, ¿vale? Un super movimiento violento aquí a la baja que nos podría dar 2 puntos de entrada. Luego, no obstante, también tenemos que tener en cuenta los mínimos relativos del año, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta los mínimos de diciembre, desde el pasado año, y los mínimos de agosto. Y aquí nos salen dos directrices. Sí que esta directriz ya tiene una pendiente, pasamos ya aquí por la zona de los 3.400 puntos y el movimiento, como digo, esta directriz tiene una ligera pendiente positiva, una inclinación un poquito superior, pero esta tiene una pendiente más de 30 grados, que es, de alguna manera suele ser el mercado donde, o el precio al que se suelen dirigir normalmente, ¿vale? Al precio al que se suelen dirigir normalmente los activos. Ahí lo tenemos, como os digo, y donde debemos de ahí seguramente ir a buscar movimientos, ¿vale?, más interesantes en este aspecto. Por tanto, bueno, pues la verdad que el movimiento en gráficos de una hora podemos ver y apreciar de forma clara. Es súper potente, ¿vale? Para irse a movimientos inferiores, movimientos muy potentes a la baja. Estoy hablando del Eurostock 50. Si nos vamos al IBEX 35, pues bueno, en el IBEX 35 veníamos destacando en nuestra bolsa española, lógicamente, los mínimos decrecientes en estos niveles y que, por otro lado, llegábamos a un tercer toque, una directriz semanal. Dicha directriz semanal en la zona de los 9.400 nos estaba dando unos niveles de ventas aquí poderosos donde mayores se reforzaban con niveles, en el caso del IBEX 35, de media de 200 sesiones. Por tanto, ¿todo esto qué supone? Bueno, pues esto supone lógicamente un movimiento muy poderoso aquí a la baja y de hecho en el IBEX hemos activado un doble techo que nos supone, como podéis apreciar aquí, vamos a analizarlo un poquito más detallado, es un doble techo del cual, de hecho, hemos conseguido ya activar ya el pullback. Muy claro, esto os estoy comentando las oportunidades más claras del mercado. Desde los 9.450 a la neckline de los, aquí lo tenemos, 2.900, perdón, 2.200. Es un tramo de bajada de 230 puntos y ahora el mercado proyecta un movimiento de 230 puntos a la baja, que como podéis ver nos da el objetivo de los 8.990, ¿vale? 8.990, objetivo por doble techo. Ahí lo tenemos súper interesante, este movimiento, en el caso del IBEX 35, claramente marcado. Los objetivos, zonas de resistencia muy marcadas.
Y como podéis ver, ahí tenemos, como os digo, el objetivo o el take profit buscado. Vale, además en el IBEX hemos roto, fijaros qué punto increíble, espectacular, porque en el IBEX 35 hemos roto la directriz alcista desde agosto. Se ha roto la directriz alcista desde agosto y desde este nivel, lo voy a detallar un poquito. ¿Vale? El movimiento pues queda bastante claro, ¿eh? Es un movimiento de bajada, ruptura de la directriz aquí alcista, ¿vale? Pullback sobre la directriz alcista, pullback en este nivel, activación de doble techo, figura de continuidad de cambio de tendencia. Entonces, en definitiva, fijaros bien, el movimiento aquí marca el doble techo que se ha activado y aquí hace doble pullback. Pullback sobre el doble techo y pullback sobre la directriz alcista. Objetivo primero, los 8.990, pero el IBEX, no nos olvidemos que tiene los 8.500, un gap pendiente de cierre. Por tanto, todo este movimiento, ¿vale? Es un movimiento muy interesante que puede llevar al mercado a un desplome bastante poderoso y en el cual, pues bueno, nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto porque el recorrido que se puede dar en las próximas sesiones puede ser bastante interesante. De momento ya la ruptura de esta directriz nos marca claramente una zona de movimiento de bajada. A partir de aquí, una vez que se activa, el objetivo mínimo es a buscar el 50% de FIBO y como podéis ver, bueno, el 50% de FIBO pasaría por la zona de los 8.950 aproximadamente. Así que, como digo, bastante interesante dicho movimiento. ¿Vale? Ahí tenemos los niveles. Y el RSI en mínimos. ¿Vale? Fijaros el movimiento que es, la verdad, muy interesante en estos tramos. No hay ningún tipo de cambio significativo. En el caso del K40 de París, exactamente igual. En el K40 de París tenemos un movimiento totalmente rango lateral. Ahí lo tenemos. Rango lateral de volatilidad mínima. Y desde el cual aquí esto puede generar un movimiento explosivo a la baja. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, este movimiento, porque nos puede ser súper interesante viendo el escenario en el que nos encontramos desde, en el caso del K40 de París, ¿vale? Un escenario muy poderoso y que esto, lógicamente, pues bueno, puede llevarnos un movimiento más allá. En el caso del Dow Jones Industriales, exactamente igual, pero con una ralentización aquí. Si analizamos el Dow, ¿vale? Como activo así de los más poderosos, tenemos que tener en cuenta que el Dow Jones Industriales, uniendo los máximos del 2018 para tener, lógicamente, referencias, ¿vale? Se encuentra en unos niveles que en principio podemos considerar aquí como niveles supuestamente rotos, pero esto tenemos que tener en cuenta siempre ciertos filtros, porque si nos basamos en este máximo junto con este, el tercero también nos suponía una especie de falsa ruptura. Si ahora actualizamos el movimiento y unimos, ¿vale? Volvemos a que también esta zona parece un movimiento de ruptura, pero volvemos otra vez a un movimiento pues súper potencialmente bajista. La volatilidad en gráfico diario del Dow está en unos niveles también mínimos, estamos en niveles de 211
y recordemos que cuando el Dow se llega a estos niveles de volatilidad, pues tiende a provocar aquí un movimiento importante de bajada, potencialmente de giro. En gráfico de 4 horas, analizándolo esto un poquito más detallado, ¿vale? Vemos aquí esta secuencia un poquito gradual, en el cual, pues bueno, lleva prácticamente ya medio mes en estos niveles, entre la zona de los 27.500 y los 27.750, súper potente, desde donde, pues bueno, la volatilidad, como digo, está en mínimos y esto puede suponer un posible giro drástico en las bolsas americanas de aquí a final de año, a lo que pudiera ocurrir en este aspecto, al menos ir a buscar su media de 200 sesiones, ¿vale? Que está a 1.300 puntos abajo y que, bueno, esto sería un 5% de caída. Nada fuera de lo normal desde el tramo que estamos trabajando. En el caso del euro dólar, tenemos la activación del doble techo completándose perfectamente, ¿vale? 100 pips de momento de bajada. De momento aún le quedaría objetivo aquí de caída, aún tendría todavía continuidad, ¿vale? Y eso debemos de tenerlo en cuenta, esa continuidad de bajada. Nos pregunta aquí Daniel, al final del webinario podrías ofrecer información sobre los cursos que imparte, solicita información en la página del Gurú del Trading, pero no han podido responder. Te comento, Daniel, en la web del gurudeltrading.com, ¿vale? Tenemos dos opciones. Uno, los cursos online propiamente, es decir, paquetes cerrados, donde ahí, si estás empezando en el trading, te recomiendo el pack iniciación, es decir, gurudeltrading.com, la pestaña cursos online y ahí el pack iniciación, que es un 2 en 1. Tienen dos cursos, uno del canal en bolsa y el curso del Trading Pro, en el cual ahí puedes tener todo lo necesario para iniciarte bien en el trading, entender el análisis técnico, estrategias, etc. Si tienes ya cierta experiencia en el trading o has hecho primero el pack iniciación y quieres seguir avanzando, tenemos el pack avanzado, ¿vale? El pack avanzado donde hay estrategias para operar en el SP500 y estrategias para operar en el petróleo. Ese activo de SP500 y petróleo, ese pack es ideal, como digo, una vez que uno ha hecho el pack iniciación y ya tiene el conocimiento completo, básico y luego posteriormente el avanzado. Eso son los cursos online, ¿vale? Si quieres lo que es el aula formativa continua, tienes el aula premium, también el Gurú del Trading, son las dos formas de formación, o por cursos online cerrados o por el aula en directo. El aula en directo, ¿vale? Se puede contratar un mes, 3 meses y 6 meses, y donde uno tiene formación de forma continua en todo tipo de operativa, ¿vale? De análisis forex, análisis de mercados, en definitiva, todo el tipo de la operativa. Bien, a nivel de libra dólar, no ha cambiado absolutamente nada en la libra dólar, seguimos con estos niveles aquí de ligeros máximos, niveles inferiores, y bueno, vamos a ver si finalmente la libra dólar decide aquí hacer el movimiento de ruptura, ¿vale? Del movimiento de bajada. Preguntas, ¿cuánto es el tiempo de duración de los cursos básicos y avanzados? Una vez que contratas el pack, tienes un mes entero para poder revisar cada uno de los cursos, porque es un pack de 2 cursos en uno, ¿vale? Están diseñados normalmente eso para poder hacerlo de forma continua en una semana, pero poder revisarlos. Por ejemplo, si contratas el pack iniciación, tienes un mes entero para poder realizarlo y repetirlo las veces que quieras, al igual que el pack avanzado, ¿vale? Tenéis un mes una vez que lo contratáis. Y luego, por otro lado, tenemos aquí, como os decía, la euro-libra, donde aquí en la euro-libra, como comentábamos, que era una zona muy interesante, que el precio del euro-libra estaba prácticamente en una zona de soporte que podía fluctuar entre el 0,85 60 y el 0,85. Esa es la zona de compra poderosa, ¿vale? En la cual, desde estos niveles, se da un punto técnico, que de hecho explico en los cursos online como zonas de soporte claves en temporalidades diarias o semanales, donde de aquí, como podéis ver, el pasado semestre, a inicios del año, el mercado nos dio en febrero y en marzo 2 puntos de entrada potenciales y fijaros cómo se dio
la mayor entrada larga en la Eurolibra. Entrada que, por cierto, se vuelve o está próximo a darse y que esta etapa final del año nos está dando la Eurolibra una nueva entrada alcista en la Eurolibra. ¿De acuerdo? Una de las mejores que se pueden dar en el año. Vuelvo otra vez a repetirse el patrón. Y cerramos el análisis con el Bitcoin, uno de los activos que, bueno, que sigue cumpliendo perfectamente el análisis establecido por el método Chang, donde os comentaba los puntos de entrada que habíamos anunciado en la zona de los $12.000. Aquí tenemos el tercer toque. Comentamos en septiembre otro nivel de entrada y que finalmente, tras la subida que se ha ido del 25% del Bitcoin, comenté la zona de los 9.300 como una nueva entrada bajista, con un objetivo a la zona de los 6.500. Y podéis ver aquí cómo el mercado sigue estos niveles. Estamos ya en la zona de los 8.600 y que, bueno, prácticamente podría llegar aquí el tramo de bajada poderoso, ¿vale? Continuidad de bajada, objetivo en la zona de los 6.500, que esto coincide por los análisis, como digo, que hay que entender para poder luego trabajar el mercado. Fijaros bien cómo el mercado cumple los patrones perfectamente establecidos y se va a estos niveles, a la zona potencialmente de los $6.500. Es un movimiento muy, muy interesante que, bueno, que nos sigue dando beneficios y que sigue aquí la continuidad bajista en el Bitcoin. Y nada más, nos vemos, estimados alumnos, en el próximo webinario, la próxima semana, aquí en GKFX, conmigo, Alberto Chang. Aquellos que queréis formaros toda información, también podéis solicitar información en ganendineroenbolsa@hotmail.com. Muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen trading y muy buena semana.